Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes. Yo soy Daly Sambo Duro y yo soy miembro del grupo de trabajo de facilitación de la región ártico que incluye a los Sami y los Inuit. Y estoy agradecida que todos han podido juntarse al segundo seminario en una serie de 4 con respecto a la actividad 4 de este grupo de trabajo. Y me gustaría pasar la palabra a Tom para una presentación breve y también con respecto acerca de más detalle acerca de la actividad esta de parte del gobierno canadiense. Buenos días, buenas tardes. Es grato ver tantas caras aquí. Gracias al Ministerio Canadiense de Medio Ambiente y Cambio Climático. También represento al grupo de Europa Occidental y otros grupos y estoy muy contento de estar aquí y espero que continuamos con esta serie de webinarios. Muchas gracias. Otra vez, gracias a todos ustedes por juntarse. Hoy yo quería indicar que hoy es el segundo taller de formación en una serie de 4 talleres de formación. El primer webinario incluyó Naomi Campari, Atencio López se ha juntado hoy. Él no pudo asistir en el primer webinario, pero estamos muy contentos de que él está aquí presente. También tenemos Victoria Bushman, que se junta con nosotros de nuevo. En el primer taller pudimos abordar los temas de respeto y confianza, los controles de los conocimientos indígenas y sobre todo lo que era la definición de los conocimientos indígenas, qué eran los elementos de ellos, que era fundamental con respecto a un marco de derechos humanos cuando se incorpora los conocimientos indígenas y dónde podemos ver referencias a los conocimientos indígenas y conocimientos tradicionales en el contexto del cambio climático. Como dijimos en el primer taller, la diferencia importante en esta formación y las otras sesiones de formación que tienen que ver con la actividad 4 es para aumentar la capacidad de las partes de la Convención Marco con respecto a los conocimientos indígenas en relación al cambio climático. Entonces, es importante que este taller sea la orientación de estos talleres. A veces habrá énfasis sobre la capacidad de los pueblos indígenas sobre distintos temas, pero otra vez es importante que el énfasis y la meta para estas distintas talleres de formación con respecto a los conocimientos indígenas es que los miembros de los estados que aumenten su capacidad con respecto a los conocimientos indígenas y que aprendan de los expertos. No son los mejores con respecto a los conocimientos indígenas. Hay contribuciones importantes que se hicieron en el primer taller con respecto a todos los portadores de conocimientos. Ellos compartieron sus perspectivas con nosotros. Por ejemplo, Naomi tuvo una discusión acerca de la importancia de que los conocimientos indígenas tienen un aspecto intergeneracional. También se habló del medio ambiente. También tuvimos una conversación muy importante de IMEN que habló del uso de los conocimientos indígenas con respecto a su propia gente, su propio pueblo indígena y la conexión con el tiempo y todos los costumbres en relación a sus alimentos y la seguridad de alimentación y sus cosechas. También tuvimos una presentación muy importante de parte de Victoria Bushman. Ella ofreció ejemplos de no solamente qué son los conocimientos indígenas, pero sino lo que no son.
Y todos estos fueron contribuciones importantes. Esta mañana estamos muy contentos de invitar otra serie de ponentes y expertos para compartir sus opiniones y perspectivas sobre la participación ética de los conocimientos indígenas, sobre todo los protocolos y las pautas para los conocimientos indígenas. Quiero indicar a todos sobre el sitio web del CMNUCC con respecto a todos los materiales que hay durante el curso de los talleres de formación, pero también con respecto al mandato y los mandatos del grupo de trabajo de facilitación y sobre todo esta función de este grupo de trabajo que da énfasis a la capacidad de tener participación, y no solamente la participación de los pueblos indígenas, pero también los miembros de estados. Ahora voy a pasar la palabra a Tom para que haya más discusión sobre la sesión de formación esta mañana. Gracias. Voy a hablar brevemente con respecto al objetivo de hoy y cualquier pregunta. Nuestro objetivo es de comprender lo que hicimos en el primer taller y lo que es la participación ética y equitable de los conocimientos indígenas. Van a recibir ejemplos de lo que son los protocolos y pautas adecuados y que son éticos y equitables. ¿Por qué se necesitan estas pautas y protocolos? ¿De dónde vienen? Y cómo el respeto por estos protocolos están conectados a los pueblos indígenas. También vamos a explicar de cómo aparecen los protocolos y los pautas, los conocimientos indígenas. Y también esperamos que esto va a aumentar su comprensión para que puedan aprender cómo las partes a la convención pueden participar más de una manera que es ética y equitable para respetar a los pueblos indígenas. Este webinario está hecho de dos partes. Tenemos 4 ponentes, ponentes de América del Norte, América Latina, el Pacífico, Rusia y Ártico. Cada uno tendrá como 10 minutos para presentar. El facilitador de este grupo de trabajo no puede estar con nosotros, pero vamos a incorporar sus comentarios más posteriormente. Y después del tema de esas intervenciones, tenemos una sesión de 45 minutos para hacer preguntas y recibir contestaciones. Si tengan preguntas, por favor, entréganlos en el chat y podemos sacar las preguntas del chat. Ahora voy a entregar la palabra a Daly para que ella presente los distintos ponentes. Nuestro primer ponente esta mañana es Dwayne Chili Yazzie, y como él ha dicho al principio, él es DINE y desea decir unas cuantas palabras para presentarse. Le doy la bienvenida a esta sesión de formación y le paso la palabra virtual o la palabra a usted para una presentación de 10 minutos. Chile, gracias. Soy Chili Yazzie. Estoy aquí en Shiprock, New Mexico. Me gustaría decir que América del Norte y América del Sur pertenecen a los pueblos indígenas y nosotros seguimos siendo verdaderas en nuestras raíces. Yo lucho para que todas las aguas corren juntas. El tribu de mi padre es de N. Ahora voy a dar mi presentación grabada.
Chad, please remove the slides so Chili can share his slides. You can begin to record a presentation. Ya puede empezar a grabar la presentación. La tierra indígena. Los 4 tribus de la humanidad pertenecen a la tierra. Nosotros tenemos que pertenecer a la tierra como nuestra primera madre. Hemos nacido de ella. Pertenecemos a la tierra y la tierra pertenece a nosotras. Como hijo y madre pertenecen a sí mismos. Su vida es nuestra vida. Los 4 tribus de la tierra fueron dados por conocimiento de los 4 elementos. El tribu negro recibió comprensión de agua, el de amarillo, de aire, el tribu blanco recibió conocimientos de fuego y el tribu marrón recibió conocimientos de la tierra. Estos 4 elementos incorporan todo el espíritu y su espíritu incorpora a todos nosotros y da a la tierra su esencia. Los pueblos indígenas saben este espíritu fundamental y sabemos que es inseparable de nosotros. La unión de lo físico y lo espiritual, de todas cosas, son indivisibles. Hay una interconexión entre toda vida y toda criatura. Esto es algo que no ha sido comprendido por el mundo occidental. El espíritu indígena es incontrovertible. Todo que vive, sea humano o no, tiene una composición física que está incorporado a su espíritu. Todos dependemos sobre la tierra para mantenernos. Todo lo en que nosotros participamos para mantenernos y sostenernos es una forma de vida y deberemos demostrar cierto respeto. Las entidades que se piensan que no tienen vida también tienen un espíritu y energía. La tierra se creó con pureza, con un equilibrio perfecto para equilibrar todos los sistemas. El equilibrio se tiene que mantener y se tiene que reciprocar entre la tierra y todas las criaturas que viven. Al principio de la vida, nosotros recibimos instrucciones de cómo conservar la vida y la relación que tenemos con la tierra. Y fuimos regalados con los conocimientos de cómo mantener una preciosa relación. Supimos los procesos de la vida para perpetuar la vida. La tierra desea vivir en la perpetuidad. Y estos conocimientos eran fundamentales para que la tierra tuviera vida perpetual. La vida no humana ha reciprocado, pero la vida humana no ha fallado esta instrucción. La intención del hombre occidental es que la tierra y sus elementos no tengan espíritu y que están ahí para ser explotados. El hombre occidental ha dañado la tierra hasta el grado de que el equilibrio se haya distorsionado completamente. Es por eso que tenemos esta crisis de cambio climático. Las distintas especies de vida están llegando a la extinción. Esto ha sido demostrado por los incendios salvajes, los aumentos en el nivel del mar y los temporales salvajes.
la explotación de la tierra por la pura margen de beneficio es algo que se ha visto mucho. Esto ha venido del proceso del hombre occidental para comprometer o hacer caso omiso de la vida y los procesos de la vida. El hombre fracasará. En el mundo indígena tenemos nuestras historias y nuestras profecías de los últimos días de la tierra, pero aquí quiero dar referencia a una profecía moderna que está basada sobre el mundo occidental. En 2006, el teorista Stephen Hawking fue capaz de prognosticar que este planeta estaría en crisis y que la Tierra iba a caer a causa del cambio climático. Este pronóstico indicó que solamente 5 generaciones de humanidad tienen un futuro en este planeta. Este punto de la vida ha sido instigado por los gobiernos y la industria extractiva que empeoró la explotación y ha acelerado la caída de la Tierra. ¿Deberíamos continuar con destruir el planeta o realmente salvar el planeta? Se necesita hacer caso de la angustia de la Tierra. Tenemos que ser responsables y tenemos que intervenir. Nuestra preocupación más grande debería ser de proteger la vida de la Tierra para todos los seres, y tenemos que conservar la tierra para nuestro futuro, para nuestros nietos y las generaciones futuras. Los pueblos indígenas pueden ayudar a toda la humanidad. It appears, Chile, we have some technical Parece ser, difficulties. Chile, que tenemos una dificultad técnica. Casi terminó su presentación. Sí. Nuestra preocupación más grande es de proteger la tierra para todos los seres humanos, para que podamos vivir más allá de un tiempo de desaparición. Tenemos que proteger el futuro para nuestros nietos y las generaciones futuras. Los pueblos indígenas tienen unas contestaciones y respuestas vitales para que podamos sobrevivir este problema. Tenemos que ser sinceros y tenemos que amar la vida y vivir bien. Tenemos que vivir y superar los problemas de la vida. Colón llegó a las Américas y atacó las naciones de las Américas. Los mexicanos robaron nuestras mujeres. Se celebró una guerra contra los pueblos indígenas. Los gobiernos imperiales violaron nuestra tierra y los gobiernos coloniales exigieron que se llevasen todos los recursos naturales como ellos deseaban, y corporaciones explotaron nuestra tierra. Siempre dieron mayor valor de dinero sobre la vida. No respetaron la tierra. Los burócratas utilizaron su influencia y su poder. Nosotros somos la tierra es nosotros. Nosotros decimos y fuertemente y claramente que la tierra duele y nosotros dolemos.
cuando la tierra está herida. seem to care. A la gente no les importan. Is American way and theory. Querer más es una mentalidad de los Estados Unidos. Esto va a destruir la tierra. Glaciers melting. Los glaciares se están deshaciendo, los niveles del nivel aumentan, los incendios salvajes aumentan. Political selling our water. Se está vendiendo nuestras tierras y nuestros ríos. Climate change is here. El cambio climático está aquí. Serious and crying. La tierra está pidiendo ayuda. Nuestros sabios A future of trouble. nos indican que tenemos problemas. ¿Y qué pasa con nuestros niños y nuestros nietos? The drums stand to the ¿Cómo se puede defender la tierra contra esto? Los indígenas tienen que realmente cambiar la oleada de esta destrucción. Thank you very much, Chile. Muchas gracias, Chile, por su presentación. Gracias. If we can now turn to Si ahora podemos hablar con el próximo I greatly ponente. appreciate the Aprecio mucho perspective la perspectiva indígena que se ha dado discussion, a esta discusión importance of acerca de la importancia de los conocimientos indígenas al indicar en los impactos dramáticos del cambio climático sobre los pueblos indígenas, y tanto como este legado histórico y la llamada a acción, no solamente para los pueblos indígenas, sino para todos los pueblos y todas las personas del mundo, para cuidar y ser los guardianes de la tierra madre, a medida que avanzamos y a medida que tratamos este tema tan importante de cambio climático. Y todos los seres humanos que han contribuido a esta condición y situación en que estamos. Entonces, gracias, Celia, por la presentación que ha dado. Ahora es mi placer de presentar a Atencio López. ¿Puedo hablar? Atencio López. Atencio López es un miembro Apologies for the disculpa por echo here. el eco, pero quizás alguien puede, dentro de la informática, puede ayudarnos. Pero rápidamente, Atencio es un miembro de los pueblos Acuna en Panamá, estudió en la Universidad de Panamá de Derecho, tiene varios puestos en organizaciones de pueblos indígenas en Panamá e internacionalmente. Él es un observador electoral de la OMS dentro de Guatemala y también por la misión de la ONU en Guatemala, y ha sido asesor presidencial a la legislatura, y también ha sido formador de español. Además, a sus contribuciones como un catedrático y miembro del Congreso. Él ha participado en organizaciones no gubernamentales, incluyendo el Banco Mundial y la Organización Internacional de Trabajo. Ahí ha siempre abogado a favor de Cuneala y los otros pueblos indígenas. Entonces es mi gran placer de invitar a Atencio de empezar sus perspectivas, no solamente con respecto a los protocolos de los pueblos indígenas, pero también con respecto a los temas que él pensaba abordar en el primer webinario que él no pudo asistir. Entonces, Atencio, el micrófono es suyo. Buenos días, buenas tardes.
Queridos hermanas y hermanos, gracias Daile por la introducción. En estos momentos difíciles que está pasando el mundo, el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas está tomando un rol muy importante. Si hemos sido negados por muchos años por diferentes sectores de las sociedades, de los estados, hoy día estamos contribuyendo con el mundo para poder dar también soluciones. Por ejemplo, en esta época de COVID-19, nosotros, los CUNAS, que tenemos 49 comunidades, hemos puesto en práctica nuestros propios protocolos. Y eso ha hecho de que, siendo Panamá el país de Centroamérica con mayor casos de COVID-19, Permito, atención. The interpretation is not working. For those of you who have selected English, for example, the interpretation. Un momentito, porque parece que no estaba funcionando la interpretación. Siento haberte interrumpido, vamos a volver a intentarlo. Lo estamos solucionando. Okay. Un momento. Okay. Señor López, disculpa, nos estamos... Buenos días. Sí, buenos días. Estamos mirando qué pasó y vamos a arreglarlo en un minuto. Por la traducción. I think it's now good. I'm hearing the Creo English. que ya está funcionando. Estoy oyendo la versión inglesa, así que... Attention, please. Atención, please, cuando quieras. Como les decía, ahora mismo que el mundo está pasando por una situación difícil, nosotros, los pueblos indígenas, nuestra sabiduría, el conocimiento tradicional, está siendo utilizado y está dando soluciones a los problemas que anteriormente no nos tomaban en cuenta. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas en la parte de medicina, la medicina tradicional, está jugando un rol muy importante. Por ejemplo, en el caso de los CUNAS, que estamos en Panamá, en esta época de COVID-19, Panamá, siendo el país con mayores casos en Centroamérica de COVID-19, sin embargo, en los pueblos indígenas como Cunayala, no es tanto la incidencia de casos. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo ha implementado sus propios protocolos para poder hacerle frente a la pandemia. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Salud, que es el Ministerio a nivel nacional de Salud de Panamá, en poder utilizar en los centros de salud, en los hospitales que están en la comarca Cunayala, al igual que la medicina occidental, la medicina tradicional. Y eso ha dado un efecto positivo. De las 49 comunidades, solamente en estos momentos hay, si acaso, en 5 comunidades un segundo brote. Después que en los meses de julio, agosto y septiembre habíamos llegado a tener hasta 500 casos, ahora mismo solamente hay como 6 casos. Y eso también se da gracias a la utilización del medicamento tradicional indígena, además de la occidental. Por otro lado, nosotros que habitamos
en el Caribe, somos la región más indicada para sufrir los efectos de un cambio climático, ahora aunado con la pandemia. ¿Qué significa? Que nuestras autoridades tradicionales, nuestras autoridades administrativas, han desarrollado una serie de capacitaciones, como nosotros la mayoría vivimos en las islas, para poder ir reubicando en los bosques, como anteriormente vivíamos. Estamos conscientes de que en unos años vamos a tener consecuencias graves del efecto del cambio climático. Ya hay comunidades que están haciendo sus nuevas comunidades en el bosque. Yo creo que es muy sabido, ha sido muy publicitado a nivel internacional cómo nosotros nos estamos preparando para el cambio climático. Sabemos que con el cambio climático vamos a perder parte de nuestra economía. La comarca cunayala, el territorio cuna, es muy visitado por el turismo internacional, pero tenemos que adecuarnos a lo que la madre naturaleza nos está enviando con diferentes mensajes. Por otro lado, el Congreso General Cuna, al igual que la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá a nivel nacional, ha motivado el uso de la medicina tradicional, capacitando nuevos médicos tradicionales indígenas. En estos momentos para nosotros es una prioridad, porque lamentablemente nosotros, los pueblos indígenas, como en otros países, seguimos estando en la lista última de las prioridades de los gobiernos. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear nuestra propia infraestructura, nuestra propia economía, como en el caso de las vacunas. En Panamá apenas llegó esta semana, pero para llegar a los pueblos indígenas será para el mes de agosto, septiembre. No es una prioridad. Entonces, nosotros sí vemos de que si la medicina occidental de alguna manera tiene sus raíces en nuestros bosques, en nuestros mares, en nuestros hielos, su origen, bien nosotros podemos fortalecer nuestros conocimientos tradicionales, porque todavía nuestros pueblos creen que nosotros podemos contribuir al desarrollo de la humanidad siguiendo los pasos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Frente a eso, la defensa territorial es muy importante. Ahora, en los momentos en que el agua se comienza a comercializar, que ya está en los pasillos de Wall Street, la comercialización del agua. Sin embargo, todavía donde hay grandes bosques, donde hay ríos, es en los territorios indígenas. Eso significa que también tenemos que prepararnos para una guerra contra las transnacionales que quieren comercializar todo. Por eso es para nosotros muy importante de que nosotros intercambiemos nuestras experiencias, nuestro trabajo, impulsemos el apoyo a iniciativas de las Naciones Unidas para poder preparar a la humanidad frente a los nuevos problemas naturales o creados a veces por el hombre, en ese caso, los pueblos indígenas. Yo hago un llamado a todos mis hermanos de que muchas veces nos ponen condiciones para el desarrollo. Por eso un dirigente cuna decía a un ministro de Panamá, le decía: tu desarrollo me empobrece más. ¿Qué significa?
Solamente en el occidente se habla de desarrollo, la creación de edificios, nuevas infraestructuras grandes. Sin embargo, a veces eso afecta a los pueblos indígenas. O en el caso de los Estados Unidos, supuestamente el desarrollo que ellos hablan del desarrollo en el siglo XXI empobrece muchas veces más a nuestros hermanos indígenas. Por eso es que nosotros tenemos que seguir luchando día a día frente a los planes de desarrollo que quieren quitar nuestro territorio y así poder, porque teniendo un territorio también mantenemos y reforzamos nuestros conocimientos tradicionales. Así que yo, por el tiempo que tenemos, quiero agradecerles y decirle que todavía a nivel mundial la voz indígena es escuchada. Y yo creo que las profecías de algunas cosas que están pasando tienen su origen en de la sabiduría ancestral indígena. Y por eso nosotros, como hombres de la madre naturaleza, defensores, tenemos doble tarea de luchar por nuestra sobrevivencia como culturas milenarias indígenas y luchar que la madre naturaleza no sea utilizada con fines comerciales y que no sea secuestrada por empresas multinacionales que solamente ven dinero en todo esa enorme diversidad biológica que hoy nosotros somos sus guardianes. Muchas gracias. Gracias, Atencio. Thank you very much. Gracias, Atencio. Muchas gracias por tus comentarios. What you have observed within your territories with regard to the impacts of climate change. Y ya has explicado lo que pasa en tus territorios con respecto al desarrollo del cambio climático. En particular, tu comentario sobre como todo, por desgracia, se está mercantilizando y es necesario el conocimiento del Kunayala para poder salvaguardar la cultura de tu pueblo, así como otros pueblos indígenas, para luchar contra esas fuerzas. Así que muchas gracias por tu testimonio. Vamos ahora a pasar a una presentación de Slava Shadrin. Por desgracia, nuestro compañero todavía no está aquí, pero bueno, vamos a escuchar ahora al compañero desde Yakutsk, en Rusia. Slava es experto en pueblos indígenas, lenguas y culturas indígenas, es presidente del Consejo de Ancianos de Yakutsk en la República de Yakutia, en la Federación Rusa. Desde los inicios de la Unión Soviética se ha atormentado a los cosacos en la parte este de Rusia, así como a los pueblos de Yakutsk. Es presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Norte y Sureste de la región de Yakutia. Ha ayudado a solucionar los problemas de lengua y cultura y ha animado un mayor movimiento de pueblos indígenas, no solo con su propio pueblo, sino que también con los Kutsi, los Yoga y otros pueblos en la región de Yakutia, Yakacha, Mogadón y Khabarovsk, entre otras regiones, así como a nivel internacional. Creo que la última vez que he tenido la oportunidad de ver a Sana fue en Finlandia,
en una reunión de pesca que es muy importante para los pueblos indígenas del Ártico. También es investigador en el Instituto de Humanidades y Estudios Indígenas del Norte en la Academia Rusa de Ciencias. Así que es un placer darle la palabra virtual a Slava para su presentación sobre el conocimiento indígena y protocolos de tu pueblo. Adelante. Аят. Я вас поприветствовал на своем родном юкагирском языке. И сегодня я хотел бы... Bueno, esta era una presentación en Yukagir, que es mi idioma materno. Hoy quiero hablar sobre el conocimiento indígena de mi pueblo y cómo podemos justaponer el conocimiento indígena con el conocimiento occidental. Primero, tenemos que decir que el cambio climático para nuestros pueblos no es un estudio teórico ni un futuro teórico, es una amenaza y ya existe. Nuestro territorio se ha visto afectado ya han aumentado las temperaturas de casi 1,5 grados y estamos viendo el cambio de temperaturas que, bueno, se espera que aumente aún más. Quiero hablar de las dificultades de separar los conocimientos indígenas de la ciencia. ¿Y por qué tenemos que hacer esta separación? El conocimiento, bueno, muchas veces el conocimiento tradicional son objetos de investigación y no son sujetos. Es un enfoque bastante básico de nuestro conocimiento. Y en cuanto al enfoque metodológico, el conocimiento indígena se considera como un conocimiento auxiliar, un instrumento sin más. A menudo este tipo de conocimiento indígena simplemente sirve para reconfirmar algunos conceptos y teorías científicas. Existe un riesgo de que haya una diferencia mental considerable sobre cómo abordamos la medicina occidental y el conocimiento indígena. Y en cuanto al valor que nos importa, el valor que más nos importa es la naturaleza. Queremos agua limpia, una tierra limpia. Estos son nuestros valores principales. En el caso de otros países, a lo mejor tienen otro tipo de valores, pero no creo que difieran mucho de lo que nosotros consideramos como primordial. También tenemos varios objetivos en nuestras actividades de investigación. Al igual que los científicos, por lo general, los científicos hacen tareas encargadas por grandes empresas. Nuestros científicos se enfrentan a grandes problemas y las multinacionales se consideran el conocimiento indígena como algo auxiliar, como he comentado. Y un problema muy importante es el de la desigualdad. Este es un problema que vemos hoy en día a la hora, bueno, en el ámbito de la investigación, cómo los investigadores se ven maltratados, no se les trata como investigadores de tú a tú, no comparten el mismo tipo de información, ni tienen las mismas oportunidades. Esto, por ejemplo, podemos verlo a la hora de la adquisición de becas. ¿A quién les dan las becas? Pues a científicos occidentales, por así decirlo. Sin embargo, los indígenas
no reciben tantas becas de investigación. Y después, la propiedad intelectual, ¿quién lo tiene? ¿Quién es el propietario? Y los artículos. Los artículos se escriben con la cooperación del conocimiento indígena. Y al final la propiedad intelectual queda en manos de los científicos o de sus institutos. Y muchas veces los propietarios reales del conocimiento no son los propietarios de la propiedad intelectual. Las autorías simplemente los indígenas se les considera como coautores de artículos científicos, sino como autores plenamente dicho, o a veces simplemente se les cita en los agradecimientos a los indígenas. En cuanto al dinero, pues hay otra desigualdad. A veces, los indígenas simplemente se les ofrece un souvenir o un regalo por sus tareas de investigación que realmente han llevado a cabo. Y en cuanto a la participación en eventos científicos u otros, por lo general, la presencia de estos eventos se prioriza para los científicos occidentales y no por los indígenas que tienen este conocimiento indígena. Estos son los retos principales a los que nos enfrentamos a la hora de coproducir conocimiento. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Por supuesto, tenemos que llegar a una solución, tenemos que seguir trabajando y a día de hoy vemos que en el mundo por fin se están reconociendo los derechos de los pueblos indígenas. Y esto significa que a día de hoy la ciencia tiene que escuchar los principios éticos y tienen que informar y tiene que consentir decir que cualquier resultado o adelanto se ha hecho con el consentimiento y gracias al conocimiento indígena. También se tiene que aplicar el principio de que no se puede hacer nada sobre nosotros sin nosotros. Y cualquier investigación que se lleve a cabo con respecto a los pueblos indígenas, esta investigación tiene que hacerse de la mano y con la participación de nuestros representantes que tienen que implicarse en pie de igualdad. Y repito, la equidad no significa simplemente participar, sino que la igualdad y la equidad se tiene que reflejar en todos los aspectos, incluido un trato justo, incluido darnos los derechos de propiedad intelectual. Esto es un tema muy serio. Y otra cosa que quería mencionar es que tenemos que ser prácticos a la hora de hacer nuestra investigación. En cuanto a la coproducción de conocimiento, tenemos que ser prácticos. Y el artículo que redactemos se tiene que ir en pro del desarrollo de los pueblos indígenas. Por desgracia, a menudo las actividades de investigación son tareas muy específicas, pero no son especialmente prácticas desde el punto de vista de nuestras comunidades. Me gustaría decir, o añadir, más bien, que los resultados de las actividades de investigación generados por la coproducción tienen que hacerse en pro de los pueblos indígenas considerando el respeto mutuo. Tiene que basarse en el principio de igualdad, de respeto y de respetar los diferentes puntos de vista. Los indígenas tienen que considerarse como iguales, repito.
Solo cuando se den estas pautas podemos decir que es una coproducción de conocimiento y pueden participar en la lucha contra el cambio climático. Solo entonces se pueden contribuir a luchar contra este fenómeno que es importantísimo para los pueblos indígenas. Muchas gracias por su atención. Thank you. Thank you very much, Slava. Muchas gracias, Slava, por una presentación muy directa y muy clara. Has resaltado los retos de los pueblos indígenas a la hora de coproducir conocimiento. Y has hablado mucho de la igualdad y cómo estar en pie de igualdad en el contexto del conocimiento indígena. Y en cuanto a tus palabras finales, la necesidad de que la investigación sea práctica y útil también para los pueblos indígenas, no es solo, sobre todo, cómo se pueden comprometer los pueblos indígenas en toda investigación, en pie de igualdad, como poseedores de conocimiento indígena y poder llegar a un respeto mutuo. Muchas gracias por tu contribución a este diálogo en este webinario. Vamos a pasar al siguiente orador. Estoy encantada de presentar a Victoria Bushman de Alaska, pero creo que ahora vive en Groenlandia. Victoria es una bióloga conservadora originaria de Alaska, como decía, de una de las comunidades originarias de Alaska. Se ha especializado en la conservación de tierra, agua y especies en su tierra, el Ártico, y también forma parte de la Junta del Consejo al respecto y también figura en el grupo de trabajo de protección del Ártico. Además, también trabaja también con el Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia. He dicho que trabaja en Groenlandia y su política de investigación se basa en promover la colaboración con los pueblos indígenas, el conocimiento y gobernanza para crear unos esfuerzos de conservación basado en el conocimiento de los indígenas en el Ártico y en el resto de pueblos indígenas. Así que es un placer volver a darle la bienvenida, porque ha participado en otros talleres y formaciones, y aquí la tenemos de nuevo, así que le doy la palabra con mucho gusto. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Es un placer estar aquí de nuevo y quizás si han asistido a otras charlas me hayan oído hablar de nuestro nuevo proyecto, nuestro consejo. Estamos trabajando en desarrollo de protocolos internacionales para la participación de nuestras comunidades. Voy a compartir una... Como yo decía, los Inuit tienen un consejo que está desarrollando un protocolo para la participación equitable de nuestros pueblos, y eso ha generado atención para utilizar las pautas y los protocolos y valores existentes para la participación de nuestras comunidades por las 4 regiones a medida que ponemos en marcha los protocolos internacionales. Hemos hecho un síntesis de lo que ya existe y lo que ya ha sido desarrollado, y se debería participar con nuestros conocimientos de manera que es respetuosa. Entonces, hemos hecho esa parte. Lo que vamos a hacer pronto es juntar todo eso con nuestra comunidad y decidir qué van a ser los protocolos y pautas. Lo que puedo compartir es lo que hemos hecho. Encontramos que, sobre todo, que a menudo nos piden de participar en investigaciones, pero también con todos aspectos de gobernanza, con respecto a recursos nacionales,
en términos de proyectos de infraestructura, de mercancía internacional. Hay muchos campos fuera de la investigación en la cual estamos involucrados como un pueblo indígena y a menudo nos piden contribuir nuestros conocimientos a estos procesos, no solamente porque en algunos casos se exige por ley, sino porque hay un reconocimiento que nuestros conocimientos son muy útiles en el desarrollo de muchos proyectos, no solamente en mi campo, en lo que es la conservación, donde estamos estudiando áreas de protección para cumplir con las normas internacionales de conservación y las metas internacionales, pero también en la conservación de ciertas especies, sobre todo las especies en el Ártico que le interesan mucho a la gente. Ahí nuestros conocimientos indígenas contribuyen mucho a la toma de decisiones que está sucediendo y a menudo encontramos que los conocimientos indígenas es muy importante a los conocimientos científicos. En nuestra evaluación podemos utilizar nuestros conocimientos para informar la ciencia, porque existimos en una zona que tiene mucha información y se hacen investigaciones, pero por temporadas cortas y no pueden experimentar durante todo el año. Y son cosas difíciles. Entonces, a menudo nuestros miembros de las comunidades son partes de las investigaciones porque podemos mejorar la calidad de la información que se recibe en la investigación, no solamente en las investigaciones, sino también en proyectos de gobernanza. Unas cosas que a mí me gustaría compartir con ustedes, que estamos aprendiendo, da eco a muchas de las exposiciones que ya han visto hoy. Hemos encontrado de que para los Inuit es muy importante de que se reconoce que nuestros conocimientos están a la misma importancia que los conocimientos científicos, que tienen sus propias metodologías y sistemas de valoración y es tan importante y de tanto valor como los conocimientos científicos. Y tenemos que valorar ambos al mismo nivel. La otra cosa que encontramos es que a menudo la investigación y las oportunidades de participación con nuestros pueblos son extractivas. Tenemos gente que quiere nuestros conocimientos, pero esos conocimientos no se divulgan a nuestras comunidades. Si hay un proyecto, quizás los conocimientos indígenas se utilizan para hacer mapeos de peligros, para prognosticar peligros en el futuro, pero esos mapeos de peligros no son entregados a nuestras comunidades y nuestros pueblos. Esto también es cierto cuando hablamos de la planificación para conservación para distintas especies. Se emplean distintas tecnologías, pero no nos llega. Cuando se hace planificación de conservación para osos polares, los conocimientos indígenas se emplean para identificar los problemas, pero los pueblos indígenas no se incluyen en la toma de decisiones. Entonces, otra vez, nuestros conocimientos se extraen y no tenemos nuestros derechos de cazar y de pescar respetados. Encontramos también que, igual a la última exposición, que hay unas ideas muy distintas acerca de los derechos sobre los conocimientos indígenas. En el norte, para nosotros, nuestros conocimientos se comparten por las comunidades y no instituciones ni individuos. Y a veces formularios de consentimiento no apoyan el uso de nuestros conocimientos, que protegen nuestros conocimientos, no solamente para nosotros mismos, pero para el uso futuro. Tenemos que tener un derecho activo de controlar el acceso a la información y un reconocimiento que, aunque queremos compartir nuestros conocimientos y queremos que sean parte de nuestras tomas de decisiones, no queremos que partes emplean nuestros conocimientos en contra de nosotros. Estas cosas que el pueblo inuit tiene que indicar y dar pautas para contrarrestar. También encontramos que mucha participación, mucho
temas que vienen con muchos problemas, vienen con la falta de conocimiento de lo que son conocimientos indígenas. Y hay un uso y un abuso de esa información que incluye que investigadores entren y no piden a las personas adecuadas por conocimientos indígenas y llegan a unas conclusiones que no realmente no reflejan bien lo que nosotros conocemos. Yo creo que puedo dejar este asunto de momento. No quiero decir más y lo que resta lo puedo dejar para la sesión de preguntas y contestaciones. Muchas gracias, Victoria. Gracias por sus comentarios. Sé que tiene mucho más que decir con respecto a los distintos elementos y aprecio los ejemplos que ha dado con respecto acerca del abuso de los conocimientos indígenas y también las medidas tomadas y los pasos que algunas personas, que gente piensan, que opinan que va a ser aceptable a la participación de conocimientos indígenas, pero al final emplean esos conocimientos en contra de los pueblos indígenas. Sí, es un campo muy fértil y es muy importante de mencionar. Es importante mencionar por qué la protección de la mejora y el reconocimiento de los conocimientos indígenas es tan importante y crucial para los pueblos indígenas. Bien, si sea aceptable a todos ustedes, me gustaría compartir un par de ejemplos de protocolos y pautas que han sido desarrollados por los pueblos indígenas en distintos contextos. Quiero ofrecer a ustedes un par de ejemplos rápidos a través de compartir unos ejemplos bastante comprensivos del Instituto Australiano para Isleños Pacíficos. Han establecido un código de ontología con respecto a acerca de actividades de investigaciones dentro de las comunidades y está hecho para la investigación formal. Como decía Slava, las personas que consiguen las becas, en este caso el pueblo Ayaxes, es el Instituto Australiano para los Isleños ha establecido un código de ética. Esto va a lo que estaba diciendo Victoria y con respecto al Consejo de los Inuit, y se dedica a la participación ética de los conocimientos indígenas, y les invito de visitar el sitio web del Instituto Australiano de los Aborígenes y de los Isleños porque se indica también no solamente qué es el código, sino cómo aplicar el código. Y podemos tener las normas, podemos tener los criterios por los cuales otras personas, o sea, los académicos, los científicos y otras personas deberían comportarse para establecer ciertos principios para la participación ética, pero también tenemos que tomar el próximo paso e instruir los individuos de cómo aplicar esas normas y estándares. Y no les van a sorprender que los estándares y las normas que han sido establecidos por el Instituto Australiano indican primero, dan énfasis a la Declaración Universal de la ONU sobre los derechos universales y habla de
las perspectivas de los pueblos indígenas, de la perspectiva de Australia. Todo es holístico, todo es interdependiente, todo es indivisible y también el derecho de la autodeterminación es clave. Además, hay la cuestión de consentimiento. El consentimiento previo, libre e informado ha sido muy importante. Esto es central para la participación ética y equitable de los portadores de conocimientos. Y entonces, no es sorprendente a ustedes de que de un punto de vista indígena, los pueblos indígenas como portadores de conocimientos son muy importantes. Y entonces hay diferencias de región a región, pero también hay unas perspectivas fundamentales y unas disposiciones que están en el corazón de las pautas que existen y que se están desarrollando para el desarrollo de los conocimientos indígenas. Victoria y Slava y también Atencio han indicado que los pueblos indígenas realmente tienen que estar en el corazón de todos estos desarrollos y todo este trabajo. Aprecio las contribuciones que ellos ya han hecho. Aprecio las contribuciones de Clement Mulap. Espero que él dé su presentación sobre este aspecto de formación. Y ahora me gustaría entregar el micrófono a Tom para que nosotros lo traspasamos y empezamos con la sesión de preguntas y de contestaciones. Gracias por las exposiciones que ya se han dado. Y entonces entrego el micrófono a Tom. Muchas gracias, Daly. Gracias. Y gracias a todos los ponentes. Me gustaría pedir si todos los ponentes pueden encender sus micrófonos, sus cámaras para que pueda ver a ustedes. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, ustedes ya pueden contestar. No veo todos los ponentes, entonces ahora hemos empezado la sesión de preguntas y contestaciones. Entonces, si tengan algún tipo de preguntas, por favor, indíquelo alzando la mano o colócanlo en el chat. Como co-facilitador, yo puedo tratar con sus preguntas. Sería bueno escuchar lo que tienen que decir los ponentes con respecto a consejos que se deberían dar a representantes gubernamentales y qué trabajo se tiene que dar con respecto a políticas gubernamentales. Sí. Victoria. Victoria, sí. Gracias por la pregunta. Es muy importante. Unas buenas cosas de este panel y estos talleres es que mucho de lo que se tiene que hacer ahora es de aumentar la capacidad para que los agentes de Estado interactúan con los pueblos indígenas y los conocimientos indígenas para saber qué son, cómo se pueden acceder, quiénes son las personas que son los portadores. Muchas pautas pueden venir de las propias comunidades porque tenemos suficientes personas que preguntan cómo incorporamos los conocimientos indígenas en nuestras investigaciones. Mucha gente está pidiendo que los pueblos indígenas estén conscientes de que esto pasa y que se involucran las comunidades y los pueblos
Muchas de las comunidades ya están desarrollando sus propios protocolos y pautas. Muchas comunidades en el Ártico ya están desarrollando sus propios pautas. No son documentos fáciles de encontrar, entonces hay que saber quiénes son los socios en una comunidad, si tienen organizaciones y si tienen algunos vínculos. Y de mi parte es importante, si uno es un actor gubernamental y quiere trabajar con los pueblos indígenas en cualquier tipo de contexto, pero si está trabajando sobre las tierras indígenas, hay que saber las estructuras de los pueblos indígenas, aunque no sea necesario saberlo por ley, porque es como dar ese tipo de conocimiento básico. Y para establecer una comunidad es importante realmente es importante establecer ese rama de olivo. Y entonces tenemos que tener unas pautas para nuestros representantes, porque finalmente van a interactuar con los representantes gubernamentales y nosotros vamos a ser respetados. Slava, me gustaría responder. Очень часто надо понимать, для чего правительственные организации или государственные органы las organizaciones gubernamentales o las agencias gubernamentales, si quieren hacer investigaciones, ellos desafortunadamente hemos tenido unas experiencias muy negativas con las interacciones que hemos tenido. Y se hacen interacciones solamente para el beneficio de las corporaciones internacionales, cuando ellos realmente están motivados por el autointerés y están intentando llevar a cabo sus propias tareas. Entonces hemos tenido experiencias negativas. Российской Федерации, потому что наши организации, организации коренных народов и так далее, не имеют достаточной силы, не имеют достаточной... También en la Federación Rusa, las organizaciones de los pueblos indígenas no tienen suficiente fuerza política para enfrentar estos problemas. A veces hay algunas investigaciones y algunos proyectos de investigación que son buenas y nos ayudan a hacer unas investigaciones culturales y nos ayudan para desarrollarnos, pero muchas actividades de investigación no son beneficiosas a nosotros. Muchas gracias. Thank you, Slava. I'd like to just note that as a result of the resultado de el spam de Zoom, el chat está cerrado. Entonces, sería bueno si se pudiera abrir de nuevo el chat para que los participantes puedan mandar sus preguntas. Entonces, ahora, si quieren, el chat va a ser activado. Ok, vamos a abrirlo para ver si la gente quiere agregar sus preguntas. Hay preguntas directas para Atencio. Vino una pregunta para Atencio que tiene que ver con respecto a la medicina tradicional y por qué es que la medicina local no trasciende las fronteras o es solamente para el uso de las comunidades. Atencio, si quiere responder. Sí, ¿me podría decir la pregunta en español? Sí. Sure. I actually think we've lost the question. 1 second. Me parece que hemos perdido la pregunta. Daly, I think your Spanish is a bit better than mine. Daly, me parece que su español es mejor que el mío. ¿No puede leerlo? La pregunta que se hizo en español. Muchos no tenemos un patent para comercial para que los mismos
propietarios son quien hagan eso en otros lugares. Sorry if I've Lo que pasa es que muchos no tenemos un patente para comercializar, para que los mismos propietarios sean quienes que hagan eso en otros lugares. La pregunta era por qué nuestras medicinas tradicionales no han traspasado otras fronteras. ¿Algo? ¿Era de Johnson Cerda? Ok. Sí, lamentablemente los estados tienen para la aplicación de los conocimientos tradicional lo que son las reglas de propiedad industrial o propiedad intelectual. Nuestra medicina, como no es reconocido legalmente como marca o como propiedad intelectual, por eso a veces no trasciende la frontera. Pero hay comunidades que viven en la frontera. Por ejemplo, los Kuna, hay un grupo pequeño que vive en Colombia y la mayoría en Panamá. O en la Amazonía, donde se comparten varios países, sí traspasa la frontera, sin ir a las farmacias, sin ir a pedir registros sanitarios de los estados. Yo creo que en eso también estamos trabajando dentro de las Naciones Unidas, dentro de la Organización Mundial de Propiedad Industrial, para que en algún momento el conocimiento tradicional indígena también pueda usarse en diferentes países y sea reconocido como otra medicina tradicional o el arte, la danza, etcétera. ¿Sí? I think so, yes. Sí, creo que sí. Sí, muchas gracias. No veo más preguntas en el chat. Entonces, de mi parte, me gustaría preguntar si algunos de los ponentes puede hablar del proceso acerca de desarrollar los protocolos que las partes estatales tienen que seguir cuando están involucrándose con las comunidades y con los pueblos indígenas. Entonces, sería bueno saber por qué se tiene que seguir estos protocolos y por qué se tiene que demostrar respeto para estos protocolos. No veo ninguna. ¿No veo a alguien más? Slava, entonces. Con respecto a en la Federación Rusia no hay protocolos. Y centros científicos, ellos tienen que comprender que hay leyes internacionales que estipulan los derechos de los pueblos indígenas. Los científicos y las corporaciones ya están pidiendo permiso de los pueblos indígenas para hacer entrevistas y de llevar nuestros conocimientos. Normalmente este consentimiento es una formalidad. De todas formas, han demostrado de que pautas internacionales son efectivas y es muy positivo, pero aún me gustaría agregar que los protocolos tienen que ser desarrollados más para hacer seguro que los protocolos no solamente sean un modo de conseguir el consentimiento informado. Y es importante saber que de momento este principio no se está respetando completamente. La gente solamente está utilizando un aspecto de consentimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es realmente hacer seguro de que el protocolo hace seguro que si el consentimiento se dé, que sea previo, informado e informado. Entonces, y que sea libre también y que sea aplicable a los conocimientos indígenas. Y hoy ya hemos hablado de los derechos de propiedad intelectual.
Es muy importante y creo que se tiene que hacer más trabajo sobre a nivel internacional. Es muy importante que se respeten los derechos de las comunidades. Sí. Thank you, Slava. I see Victoria also would like to respond to that. Es importante. Bueno, Victoria, yo estaba pensando que quizás los protocolos que sí tenemos, que en Canadá hay la estrategia Inuit nacional sobre las investigaciones y es nuestro primer protocolo y pauta para las actividades que incluyen no solamente los conocimientos indígenas, sino las comunidades. Siento que de momento lo que tenemos son más protocolos para la participación con las comunidades. Y yo dije al principio que eran cosas interdependientes. Hay ciertos desafíos para la participación de no conocimientos indígenas y la participación de comunidades indígenas. Y tenemos ciertos protocolos y una de las raíces que tienen que estar ahí para juntarse tiene que ser resaltado. En algunos casos tenemos comunidades que están en su derecho de aceptar o negar solicitudes de investigación y se tiene que indicar la compensación y hasta qué grado los investigadores pueden estar involucrados. Y hay ciertos lugares donde están estos protocolos y pautas implementadas. No hay un protocolo sobre la participación de los conocimientos indígenas en ninguna parte en Groenlandia, pero estamos en el proceso de desarrollar eso, pero en muchas publicaciones se puede encontrar maneras de participar y enganchar los conocimientos indígenas. Nunca ha llegado, ha estado compilado en un solo documento y encontramos que la manera que hablamos de la ética y de cómo sabemos si algo es ético, si es justo y es importante, cómo sabemos esas cosas. Bueno, una cosa que hay que saber y es importante saber, sabemos cuando no es justo y no es ético, lo sabemos por instinto. Lo que es complicado ahora es que a medida que estemos desarrollando nuestras pautas y políticas, qué son las pautas y los protocolos que deberíamos ofrecer. Y eso es más complicado. Entonces está tomando más tiempo y la gente ya ha empezado en esto. Gracias, Victoria, por tus comentarios sobre los retos que tenemos por delante para conseguir algo que sea importante, que tenga sentido. En el chat veo una pregunta sobre precisamente la propiedad intelectual. En los estudios es normal capturar el conocimiento tradicional o se ha convertido en algo mercantil que otros pueden utilizar. ¿Cómo se puede proteger el conocimiento tradicional de la mercantilización? Victoria, sí. ¿Puedo dar? Sí, adelante. Si me permites, en lo que respecta a esta pregunta, efectivamente la globalización y los procesos de globalización están avanzando y esto es algo que ha afectado mucho nuestro conocimiento. Muchas veces nos enfrentamos investigadores y otros investigadores utilizan como base el conocimiento indígena. Y hay que ver si este conocimiento es en pro de la investigación o del investigador.
Por desgracia, esta es la práctica que se está imponiendo y sucede no solo en Rusia, sino en otros países. Están seleccionando el uso y la aplicación que le van a dar al conocimiento. Quizás deberíamos hablar de un código de ética para investigadores. Creo que los antropólogos tienen un código parecido, tienen sus propios códigos también otras ciencias. Pero bueno, en la última década la ciencia está sirviendo los intereses de los multinacionales y, por desgracia, la ética ha desaparecido de la ecuación. Por lo tanto, creo que nosotros en estos momentos ahora tenemos que señalar que necesitamos este código de ética sobre cómo utilizar el conocimiento indígena. Por eso necesitamos establecer nuestro conocimiento y establecer cómo utilizarlo de una manera ética. En cuanto a la mercantilización, no creo que se vaya a parar. Es un proceso que no se puede parar. Nuestro conocimiento se va a mercantilizar. Está sucediendo. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que trabajar juntos, tenemos que tener unos derechos colectivos en interés de nuestras culturas. Y también hay que tener en cuenta que la cultura no es estática, es viviente, siempre se está desarrollando, pero no debemos olvidar las bases de nuestras propias culturas. Así que, por una parte, tenemos que pensar en cómo proteger los derechos de los indígenas, y estoy hablando de derechos intelectuales, y tenemos que salvaguardar los derechos intelectuales de estos pueblos indígenas para que tener una base que no cambie. Hay algunos elementos que se están arrebatando y se están utilizando para temas comerciales. Y este tipo de... Bueno, esto está pasando demasiado. Y, por desgracia, también se está desarrollando una falsa cultura sobre nosotros y lamento decir que está creciendo. Gracias, Slava. Victoria, creo que querías decir algo. Sí, bueno, subrayo todo lo que ha dicho. También me gustaría añadir, bueno, de hecho iba a ofrecer ejemplos. Por mi experiencia, con un trabajo en la identificación de especies y cómo se mueven y cómo se adaptan al cambio climático. Hay especies en el Océano Pacífico, en el norte hay otras especies que pueden ser interesantes para los indígenas porque forman parte de nuestra vida, pero también hay especies comerciales. Entonces, nos interesa saber qué va a hacer esta especie, en qué regiones se mueve, cuáles van a ser sus preferencias con el cambio climático. Y sabemos que los indígenas son buenos no solo en el control de esas poblaciones de peces, sino también en predecir sus movimientos. Y creemos que con este conocimiento, bueno, nos arriesgamos a que este conocimiento se nos arrebate para usos comerciales y para la pesca comercial. Y tenemos que proteger nuestra capacidad de pesca minorista, ¿no?, a pequeña escala. Sobre todo en las regiones costeras de Alaska, en las que yo conozco, he querido compartir este conocimiento porque es muy importante desde el punto de vista de investigación y científico, pero entiendo que puede ser muy complicado con las circunstancias. Es un conocimiento que puede ser muy interesante para nuestra comunidad. Obviamente, se tienen que tomar decisiones a nivel gubernamental, pero después esta información la tenemos que retomarla nosotros para hacer nuestras propias decisiones. Muchas gracias, Victoria y Slava. Son unos ejemplos muy buenos sobre por qué hay que protegernos y sobre la importancia del conocimiento indígena.
bueno, es un ejemplo de cómo no se puede utilizar este conocimiento no solo para la investigación, sino para otro. En el chat hay una pregunta de Andrea Carmen. Entonces, si podéis leer la pregunta y si tenéis algún comentario al respecto, me decís. Y después, bueno, decía la pregunta, el último comentario sobre el respetar la autodeterminación, los derechos territoriales a la soberanía de los gobiernos indígenas es como aspecto clave de los protocolos para permitir la investigación y la recopilación de información es muy importante. Para nuestros pueblos nadie puede entrar el territorio yaqui para este tipo de actividades, sin entrevistas, grabaciones, etcétera, sin el permiso previo expreso y la aceptación de los criterios definidos por nuestras autoridades tradicionales yaqui. En cuanto a las experiencias nuestras, en el caso de Panamá y sobre todo en Cunayala, nosotros hemos podido lograr un espacio, como dije anteriormente, de que un espacio para que el gobierno nacional entienda que los pueblos indígenas también tienen sus propios conocimientos tradicionales, sin lo cual no hubiéramos sobrevivido tanta desgracia que hemos tenido en muchos siglos. Gracias al conocimiento tradicional, también la cultura se ha reforzado. Por eso nosotros consideramos que los efectos del cambio climático también hacen fortalecer nuestros trabajos para que no solamente al momento de ir a otro lado, al momento de ocupar otro espacio, vayamos perdiendo nuestras costumbres. Eso lo vemos también, por ejemplo, a nivel nacional hay mucha migración indígena hacia las ciudades. Pero es bonito ver también que la cultura también se va desarrollando, no solamente en nuestras comunidades. Por ejemplo, en las ciudades grandes vemos el resurgir de las costumbres indígenas como las danzas, etc. Por eso es que yo pienso que el trabajo que se está realizando a nivel mundial no solamente es para un pueblo indígena, es para la humanidad. Siempre hablo de la humanidad porque hay que reconocer de que nosotros formamos parte y las otras culturas necesitan también del aporte de los valores indígenas. Por eso nosotros consideramos que todo lo que se ha progresado a nivel mundial, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha sido también un arma para un instrumento que ha abierto también otros procesos de reconocimiento de los derechos indígenas a nivel de nuestros estados. Por eso agradezco mucho y he podido escuchar también las otras experiencias y a nombre de mis autoridades también les deseo que tengan mucha salud y éxitos en sus trabajos. Buenas tardes. Thank you, Atencio. Gracias, Atención. Es para adelante. Me gustaría reaccionar al comentario de Andrea y sobre la autodeterminación y los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Estos son, de nuevo, las claves. En el ejemplo de mi país, Rusia, debo decir desgraciadamente que la política de Estado
Bueno, ¿hasta qué punto la política de Estado reconoce los derechos o aplica la legislación internacional en estos aspectos? Por desgracia, en mi país, de momento, no se está aplicando demasiado, de momento. Por ello, creo que la redacción de protocolos internacionales, interactuar con los pueblos indígenas y con su conocimiento es muy importante para nosotros. Podemos utilizar estos protocolos si podemos decir que pueden servir para interactuar con las agencias estatales. Podemos hablar con los científicos, empresas y tal, y decirles que tienen que cumplir con estos requisitos internacionales. Pero el caso es que por lo menos en mi país no reconoce los derechos de los pueblos indígenas y estamos redactando un borrador para que así sea y mejorar la situación. Gracias, Slava. Es muy importante. Sabemos que hay algunos países que sí tienen protocolos y que reconocen los derechos indígenas, sí. Pero desde luego es un gran trabajo el hecho de redactar más protocolos y más borradores. No veo más preguntas en el chat. Bueno, ya hemos tenido la ocasión de escuchar las presentaciones, hemos reflexionado sobre el diálogo y, bueno, no sé si alguno de los panelistas quieren añadir algo antes de cerrar. Nadie pide la palabra. Así que dale, te devuelvo la palabra para que procedas al cierre. Muchas gracias. Solo voy a preguntar de nuevo si alguno de los panelistas tiene alguna reflexión sobre lo que han dicho los compañeros o si hay algún punto que consideren importante y que no se ha desarrollado suficiente. Del contrario, vamos a cerrar. Sí que tengo un par de diapositivas sobre los ejemplos que tenía y esta es una oportunidad para escucharles a ustedes como expertos en el conocimiento indígena. Estaría bien tener unas últimas reflexiones. No sé si quieren hablar de algún otro punto. Victoria. Brevemente, una de las cosas que me gusta del trabajo internacional con los pueblos indígenas es que, aunque estemos en lugares distintos y aunque tengamos experiencias distintas, diálogos distintos, al final somos lo mismo. Todos intentamos seguir adelante, así que me gustaría agradecer a todos por sus comentarios y sus aportaciones. Muchas gracias. Slava o Atencio. Sí, el cambio climático es un gran reto para todos nosotros, todas nuestras comunidades, y se ha convertido en un tema muy popular para la investigación científica. Es una de nuestras obligaciones, no solo porque sea un tema candente, sino porque tenemos que trabajar codo con codo. Y creo que con este webinario damos un paso muy importante. No tenemos que ser un elemento pasivo de esta investigación, tenemos que ser un elemento activo de esta investigación. Tenemos que hacer todo lo posible para que esta investigación se lleve a cabo y se dirija por el bien de nuestras comunidades y nuestros pueblos. Gracias. Gracias. Atención. Finalmente también queremos expresar de que para nosotros, los cunas y demás pueblos indígenas de América Latina, el cambio climático es un reto grande porque no solo va a afectar mares, también va a afectar nieves, montañas. Y ante eso tenemos que ir pensando cómo la sabiduría indígena va a tener que redoblar también sus esfuerzos
combinarlo con con otros saberes, porque mañana, así como estamos sobreviviendo una pandemia, gracias a los conocimientos tradicionales y a la medicina tradicional, también tenemos que enfrentar los retos que la naturaleza nos está poniendo en prueba, como los cambios climáticos. Y es por ello que la solidaridad internacional y el intercambio entre nosotros, los pueblos indígenas, va a ser un pilar importante para que este mundo podamos dejarlo todavía mejor para nuestras futuras generaciones. Gracias. Thank you. I don't know if Muchas gracias. No sé si Chile se ha conectado y tiene algo que decir. No, vale, gracias, Tom. Antes de cerrar, sí que quería brevemente compartir la pantalla para presentar los ejemplos de los que hablaba antes. Y en particular me gustaría presentar una iniciativa llevada a cabo por la juventud inuit. Es un comentario sobre su conocimiento indígena, eso es un ejemplo, y he incluido la página web para este documento en concreto y me ha impresionado especialmente porque la juventud ha abrazado este tema, se ha hecho con el derecho de controlar el conocimiento que tiene de su ecosistema particular, de su medio ambiente particular, y es impresionante lo que dicen, que el conocimiento indígena no son solo conocimientos y costumbres y tal, es una forma de vida, son comportamientos y cómo nos comportamos con respecto a lo que sabemos. Es mucho más que aspectos procedimentales, es incluir a los pueblos, a toda la gente y tener una base de valores. Así que les invito a que lean el documento. La verdad es que es muy interesante y la base es el respeto de los unos a los otros. Los pueblos son personas que toman decisiones de manera consensuada, trabajan por una causa común. Y bueno, esto con lo que decía Slava, ¿qué es práctico? Hay que centrarse en lo que es práctico para las comunidades. Una cosa también importante de su documento es que dice a otros investigadores, a gobiernos y otros actores que existen beneficios a la hora de respetar los protocolos. Van a pasar menos tiempo trabajando y serán más eficientes si trabajan codo con las comunidades de manera honorable y respetuosa. Van a ahorrar dinero, van a respetar nuestro territorio, nuestra tierra. Vuestra investigación será más relevante y más útil. Y esto enlaza con el comentario que ha hecho Slava antes sobre qué es práctico. Es una forma es práctico entender la cultura, el entorno, y es algo que los gobiernos tienen que hacer, como decía Victoria también. Esto es Sí, perdón que te interrumpa, Dali. ¿Podrías compartir tu pantalla? Es que ya no la vemos. Ah, sí, perdón. Creo que he tocado algo. Mis disculpas. Sorry about that, everyone. I'm going on like crazy. And, Bueno, siento todo eso. La verdad es que me estoy volviendo un poco loca. Lo pueden ver ya, ¿no? Sí, esto es. Vale, pues el código IATSIS, esta es la
cobertura de su documento, un documento redactado por los jóvenes inuit. Ahí tienen el enlace a la página web. Ahora volvemos al código IATSIS del que hablaba. Aquí este es el objetivo del código y en esta página indican que su base es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y bueno, no me voy a extender demasiado, son unos minutos más. Y también hablan de la necesidad de un compromiso ético del conocimiento indígena. Y han incluido unas citas importantes. Y aquí, de nuevo, nos remiten a sus propios valores, los valores de los pueblos indígenas. Además, han identificado, así como lo hemos hecho nosotros en este webinario y en los primeros webinarios, han identificado la importancia de la autodeterminación indígena, el liderazgo, el impacto, el valor, la sostenibilidad y la rendición de cuentas. Estoy seguro que esto puede ser muy útil para Slava y la Federación Rusa. De parte de Rusia tiene que haber un compromiso continuo. Aquí de nuevo hablamos de reconocimiento y respeto, de compromiso y colaboración. Bueno, hacen una lista de distintos elementos que centran su código. Aunque el código esté dirigido a investigadores y a universidades, se ha recopilado mucha información que afecta a las tierras indígenas y la verdad es que es muy interesante. Y aquí habla del consentimiento de los aborígenes. El consentimiento es primordial. Y eso les invito a que echen un vistazo a esta guía. Tienen el código de ética que viene acompañado de una guía sobre cómo aplicar el código para los pueblos indígenas. Así que, bueno, me parecía útil compartir este ejemplo y remitiéndome a lo que han dicho Victoria y Slava y también a Atencio y el representante de Chile, las sinergias a nivel internacional son un marco importantísimo para aumentar la producción de protocolos y guías y pautas, y agradezco los esfuerzos que se hacen en aquellos ámbitos en los que no existen guías, como ha dicho Slava. Los desarrollos internacionales tienen que ofrecer una base sobre la que construir pautas y protocolos para el compromiso ético de los pueblos indígenas y el conocimiento indígena. Y todo nuestro trabajo, en resumen, pero sobre todo para salvaguardar los derechos, el interés y el papel de los pueblos indígenas. Así que, bueno, esto es una de las conclusiones importantes de la formación de hoy. Los pueblos indígenas tienen sus derechos y la interacción con las comunidades tienen que centrarse en la defensa de estos derechos que hemos hecho a nivel internacional. Y hay que tener en cuenta el contexto actual, que es la Declaración sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas y cómo está afectando este cambio climático a nuestras comunidades y cómo queremos que se respete y reconozcan nuestro conocimiento, nuestro punto de vista, nuestros valores, nuestras costumbres y nuestras prácticas, y cómo podemos hacer nosotros una contribución de calado.
Y tenemos que hablar no solo a nivel de los... Bueno, hay que decir que no somos solo objetos de cambio climático, sino también sujetos de cambio climático. Tenemos conocimientos y tenemos que seguir adelante de manera respetuosa. Tienen que respetar nuestros derechos a la autodeterminación, a propiedad de tierra y entre otras cosas. Y rápidamente quería decir que el UNFCCC y en su página web ha recopilado mucha información con respecto al trabajo de este grupo de trabajo, pero también sobre todo de esta actividad específica, y animamos a todos los participantes, no solo a los panelistas de hoy, sino a todos los participantes a que aporten cualquier información que tengan de su propia comunidad y que la incluyan en esta actividad para que podamos de manera respetuosa compartir protocolos y pautas para un compromiso ético de los conocimientos indígenas y de los puntos de vista indígenas, e incorporarlos en esta página web. Tenemos esta actividad y también encontrarán información sobre la nota conceptual de esta actividad, así como de otras actividades de este grupo de trabajo. Y se hará un seguimiento de la implementación de sus propias actividades. Y por último, me gustaría decir que se redactará un informe una vez que se concluya esta serie de webinarios de formación y talleres, y esta información aparecerá en esta misma página web, la página web de la UNFCCC. De nuevo, ha sido un honor moderar esta actividad y el haber escuchado los puntos de vista y las perspectivas y la sabiduría también de nuestros panelistas en el día de hoy. Y le voy a dar la palabra a Tom para que diga unas palabras de cierre, y me imagino que también la Secretaría